Expresión Estéreo, la radio que te acompaña, la radio que te acompaña. La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Buenos días, tengan ustedes, amables oyentes. Saludo del colectivo literario La Otra Hoja. Hoy tenemos de invitado en nuestro programa a Alejandro Ruiz Morales, estudiante de filosofía de la Universidad de San Buenaventura. Buenos días a nuestro invitado. Alejandro, buenos días. Buenos días. Buenos días a la audiencia de Expresión Estéreo, a la mesa de trabajo. Pues un pequeño apunte aquí con dos líneas. En la orilla del silencio, solo escucho el eco de tu voz. La palabra mística viene del término derivado de un adjetivo latino, mysticus, tomado del griego místicos, relativo a los misterios religiosos, profundos, que de alguna manera no los debemos develar. La mística está vinculada con una práctica interior de lo religioso, que supera y tampoco puede explicarse desde el punto de vista racional, doctrinal o dogmático. Presente en la religión hebrea, en la musulmana, a través de las corrientes como el sufismo, la católica o el budismo zen, participa de las experiencias de lo extremo. Vamos a diferenciar entre ascética y mística. Entonces, la ascética nos describe las actividades que debe realizar la mente humana para llegar a ser perfecto y lograr la salvación. Eso, en cuanto a la ascética, tiene una connotación muy religiosa, ¿no? Siempre todas las religiones a través de la historia han buscado la salvación del ser, la salvación de las personas, y más que de las personas, del alma. Más adelante lo hablaremos en cuanto a lo que tiene que convenir al ser mismo y a la persona, pero es muy importante tener en cuenta la diferencia entre la ascética y la mística. Ya dijimos, claro, ya dijo que la ascética es de esas actividades que debe realizar la mente humana para llegar a ser perfecto, salvarse, a un punto clave dentro de la religión. Claro, y en la ascética también hay sacrificios, claro, espirituales, corporales. Lo veníamos conversando, ¿no, Carlos? Esos sacrificios. Y ya la mística es otra etapa posterior a la ascética, donde Dios le concede a algunas almas el don del amor en su más alto grado. Ahí en ese momento se da la unión con Dios y se alcanza la perfección. Ese es básicamente el tema de hoy. Dentro de la mística es importante tener en cuenta la unión espiritual, ¿no? Porque muchos de pronto se confundirían en cómo Dios puede unirse con el hombre, si Dios es un ser místico y no terrenal, no humano, y el hombre es todo lo contrario, ¿no? Entonces, en la mística, en esa expresión máxima del amor, que no es más que el surgir del alma, el surgir no del amor humano, sino del amor espiritual, es donde se da la verdadera unión con Dios. En el cristianismo, pues sería la oración, ¿no? Una oración completa. Además, Dios no tiene cuerpo como nosotros. Ni tiempo tampoco. El tiempo de Él es diferente. Claro. Hablando de la mística, los tres elementos que corresponden a la poesía mística. El primero, se trata del amor nupcial, de lo terrenal a lo divino, como en el Cantar de los Cantares. La simbología es de las nupcias entre el pueblo judío y Dios. El Cantar de los Cantares es escrito alrededor del año 965 a.C. por Salomón. Es un poema lírico para ensalzar las virtudes del amor entre el esposo y la esposa. En este caso, el esposo sería Dios y la esposa sería el pueblo judío. De pronto, en alguna oración que hacen los esposos, inclusive dentro del mismo ritual del matrimonio de la Iglesia Católica, se habla
de esa unión, una unión más que corporal, es una unión espiritual. Ha tenido connotaciones como de la unión de Dios con el pueblo judío en aquel entonces, la unión de Dios con la iglesia, la unión de la Virgen y el mismo Dios. Pero entonces tiene una particularidad este libro, y es que el que lo lee se siente unido con Dios. Entonces usted lee el Cantar de los Cantares e inmediatamente usted siente esa unión espiritual y de amor con Dios. Esa es, digamos que la mística, por decirlo así, que tiene dentro de esas escritos. He oído acerca del tema de que según los judíos el Cantar de los Cantares solo se puede leer después de los 30 años, ¿no? Sí. Y parece que es una de las razones por qué Jesús empezó su vida después de los 30, porque si hubiera entrado la vida pública, si hubiera empezado esa vida pública previamente y hubiera entrado a una sinagoga, no hubiera podido leer ese libro. Tomar los rollos sagrados. Exactamente. El cantar comienza antes de la boda. Sí. El rey alaba la belleza de la Sulamita, superando sus sentimientos de inseguridad acerca de su aspecto. La Sulamita tiene un sueño en el cual ella pierde a Salomón y lo busca desesperada por toda la ciudad. Con la ayuda de los guardas de la ciudad, ella encuentra a su amado y se aferra a él, llevándolo a un lugar seguro. Al despertar, repite su consejo de no forzar en el amor. ¿Qué consejo tan sabio? En esa misma noche de bodas, el esposo nuevamente alaba la belleza de su esposa, ¿no? Y con un lenguaje, como todo el lenguaje del cantar, simbólico, la esposa invita a su esposo a participar de todo lo que ella tiene que ofrecer, ¿no? Ellos se unen en el amor y Dios bendice esa unión. ¿No, Carlos? Sí. Y perfectamente en lo que ustedes dos acaban de decir se ve la unión matrimonial que podemos ver hoy en día. Es el entregar, es el, de una u otra manera, la paciencia, todo lo que puede reunir el amor, ¿no? Lo que puedo entregar yo corporalmente, pero también lo que puedo entregar yo espiritualmente en una unión desde Dios. A diferencia, pues, de un matrimonio civil, ¿no? Que simplemente son los bienes, y acá juega algo más importante. Y con respecto a lo que hablaban ahorita de que antes de los 30 años no podían leer el Cantar de los Cantares, es verdad, porque para los judíos, antes de los 30 años uno no puede amar. Todo lo que uno vive antes de los 30 años son experiencias, y a partir de los 30 años es cuando uno empieza a encontrar el amor verdadero. Muy qué buen aporte ese. Por eso dice aquí, mientras el matrimonio madura, el esposo y la esposa pasan a través de un tiempo difícil, simbolizado en otro sueño. En este segundo sueño, la Sulamita desaira a su esposo y él se va. Abrumada por la culpa, lo busca por la ciudad otra vez. Pero en esta ocasión, en lugar de ayudarla, los guardas la golpean. Simbolismo de su conciencia dolida. Las cosas terminan felizmente mientras los amantes se reúnen y se reconcilian. Al terminar ya el cantar, ambos, el esposo y la esposa, están confiados y seguros de su amor. Ellos cantan sobre la naturaleza duradera de ese amor. Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo, tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galap, tus dientes un rebaño de ovejas de Esquileo que salen de bañarse, todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril, tus labios una cinta de escarlata, tu hablar encantador, tus mejillas como cortes de granada, a través de tu velo, tu cuello la torre de David erigida para trofeos, 1000 escudos penden de ella, todos escudos de valientes. Entonces, Alejandro, hablando del Cantar de los Cantares, que por supuesto no lo vamos a socializar todo, bastante extenso, para que antes de eso nos diga qué significa el solideo que tiene puesto en la cabeza. Bueno, el solideo es un ornamento litúrgico. Hoy en día se parece mucho a la kipá de los judíos. Los judíos lo utilizan para diferenciarse de los demás, independientemente de que estén en otro país que no sea su país de origen. El solideo
viene del griego soli, Deos, que significa solo Dios, solo de Dios. Entonces quien se pone este solideo, por lo general son consagrados, y de diferentes colores, ¿no? Los sacerdotes que lo utilizan, aunque hay muy pocos que lo utilizan ahora, lo utilizan de color negro. Ya en otro rango los obispos, dependiendo el color púrpura, ya los cardenales el rojo, y hasta llegar al máximo nivel, que es el papa, que lo utiliza en un nivel puro, que es el blanco. Por ejemplo, en los obispos es muy particular en ellos la mitra, que es el sombrero que ellos utilizan en las ceremonias religiosas, puntiagudo, sí. Pero muchos dirían que es ostentoso y que posee joyas, y bueno, pueda que tenga cierta razón, pero en la parte de atrás hay dos cordones que caen, y precisamente tienen el mismo significado que el solideo. Es que por encima de ellos está Dios y por debajo de ellos está el pueblo, sí, pero el pueblo no al servicio de ellos, sino ellos al servicio del pueblo. Eso exactamente. San Agustín, ya esa historia es muy hermosa. Nace el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, Numidia, actual Chuk-Haras, Argelia. Su padre Patricio, fallecido hacia el año 371, era un pagano, más tarde convertido al cristianismo, pero su madre Mónica, que es la figura preponderante en la historia de San Agustín, era devota, cristiana, que dedicó toda su vida a la conversión de este hijo, que era, pues por decir algo así, la oveja que se había salido del redil, posteriormente canonizada por la Iglesia Católica por esta entrega durante 30 años, orando todos los días, a todo momento, por su hijo. Agustín es educado como retórico, ya lo vimos, ¿no?, en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Entre los 15 y los 30 años de edad vivió con una mujer cartaginesa, ella, cuyo nombre se desconoce, con la cual en el año 372 tuvo un hijo, Adeodatus, que en latín significa regalo de Dios. Por eso decía San Agustín que cuando veía la húmeda el patio o algo, y entonces decía: por aquí pasó Mónica llorando. No le reces a Dios mirando al cielo, mira hacia adentro. No lo busques a Dios lejos de ti, sino en ti mismo, y Dios lo buscará contigo, porque ya te lo dio como promesa y como meta, para que tú la alcances. No reproches a Dios por tu desgracia, sufrirá con Él y sufrirá Él contigo. Y si hay dos para un dolor, sufre menos. No le exijas a Dios que te gobierne a golpes de milagros desde afuera. Gobiérnate tú mismo con responsable libertad, amando, y Dios te estará guiando desde adentro, y sin que sepas cómo. No le pidas a Dios que te responda cuando le hablas. Respóndele tú, porque Él te habló primero, y si quieres seguir oyendo lo que falta, escucha lo que ya te dijo. No le pidas a Dios que te libere desconociendo la libertad que ya te dio. Anímate a vivir tu libertad, y sabrás que solo fue posible porque tu Dios te quiere libre. No le pidas a Dios que te ame mientras tengas miedo de amar y de saberte amado. Ámalo tú, y sabrás que si hay calor es porque hubo fuego, y que si puedes amar es porque Él te amó primero. Él fue quien nos eligió, no nosotros a Él. Así es. Hablando ya de San Agustín, este poema, notamos que San Agustín nos lleva a la segunda parte de los elementos de la poesía mística, que son los símbolos. Trabaja mucho con símbolos. La noche se refiere no a la oscuridad, sino a la carencia de luz. Lo mismo que el mal se refiere a la carencia de Dios. Y aparte de los símbolos, también juega con los deseos, ¿no? Los deseos de las personas. Por ejemplo, encontramos muy repetitivamente que dice: no le pidas a Dios, no le pidas a Dios. Eso significa que obviamente que no sea parte de Dios, pero que también Él tiene la posibilidad de hacer las cosas por sí mismo. Dice: Dios te quiere libre, Dios te quiere sano,
Dios quiere que te amen y que ames. En una sola palabra, Dios te quiere feliz. Una acotación, que digamos que la gente dice que Dios le guió el camino, le enseñó el camino, entonces no sería libre albedrío. Exacto. Así es. Hay una canción que salió hace poco de Jorge Celedón y la escuché por casualidad, que se llama Gracias Señor, y hay una parte muy bonita que dice: nos volvemos rutinarios y pedimos y nos olvidamos de dar. Y en realidad eso es así. Volviendo a San Agustín, él tuvo una época desde el 373 hasta el 382 que no estaba adherido al cristianismo sino al maniqueísmo, ¿no? Otra filosofía dualista. Él escuchó a un orador que se llamaba Fausto y le gustaba mucho oírlo a Fausto hablar, pero él decía en el fondo, no es lo que dice sino como lo dice que lo atraía. Y hacia el año 383, San Agustín se trasladó de Cartago a Roma. Aquí se movió bajo la órbita del neoplatonismo. Ya como que lo desvirtúa y comienzan a hacerle cambios. Sí. Y conoce también al obispo de la ciudad, San Ambrosio, muy nombrado, ¿no? Muy nombrado y muy importante San Ambrosio en la vida de San Agustín, y no solamente en la vida de él, sino en la vida de muchos otros santos y filósofos al tiempo. Y es que la figura del obispo en aquella época era una figura de autoridad y de pastoreo, lo mismo que puede ser hoy en día, sino que tenía más, digamos, más cercanía con la persona. En la ciudad, de mucho conocimiento, claro, era el hombre sabio de la ciudad, y lo vemos, por ejemplo, cuando San Agustín va a Cartago a vivir allá, ¿sí? Él se desvía del camino, digamos, correcto, del camino del bien, y hace, digamos, de una u otra manera que Santa Mónica empieza a sufrir de esa manera, pero es el mismo obispo de Cartago quien lo vuelve a direccionar en la misma vía. Fue entonces cuando se sintió atraído de nuevo, hablando de San Agustín, por el cristianismo. Un día, por fin, según su propio relato, creyó escuchar una voz interior, por supuesto, como la de un niño que le repetía: toma, lee. Interpretó esto como una exhortación divina a conocer las Sagradas Escrituras, y leyó el primer pasaje que apareció al azar, y comillas, está en la palabra, abre, dice: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 13:14. En ese momento decidió abrazar el cristianismo. De San Agustín: la muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos unos para los otros, seguimos siéndolo. Dame el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No visteis un tono diferente. No toméis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo que os has de reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo he sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido, el hilo que no se ha cortado. Porque estaría yo fuera de vuestra mente, simplemente porque estoy fuera de vuestra vida. Os espero, no estoy lejos, solo al otro lado del camino. ¿Veis? Todo está bien. Aquí hay algo importante, y es que él hace una interrogación dentro de este escrito, y dice: ¿por qué estaría yo fuera de vuestra mente? Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista. Y es algo importante que recalca San Agustín, no solamente en sus poemas, sino también en los escritos filosóficos que escribió. Y es que él dice: nosotros no podemos decir que Dios no existe simplemente porque no lo veamos. Y yo lo hablaba con el profesor Carlos, y le decía: durante toda la historia de la filosofía y la historia medieval, siempre ha sido el alma la que se debe purificar. Y cuando el alma está purificada, logra ver a Dios. Cuando el alma está purificada, logra entrar en esa mística para poder unirse con Dios. Entonces es importante cómo habla de la muerte sin miedo.
muy diferente a lo que podemos hablar nosotros, así digamos que no le tememos y una que otra vez pensamos en cómo me voy a morir, qué va a pasar, o inciertos Pero interrogantes. parece que es un segundo nacimiento, ¿no? Sí, es un... A otra dimensión. De San Agustín también, un poema que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Tarde te amé. Ese es el fin humano, ¿no? Solamente vamos a poder ser felices cuando podamos volver de donde salimos. Pues nosotros los creyentes volver a Dios, ya cada uno lo interpretará de la mejor manera o como convenga, pero ese es el fin humano, morir no para ser infelices, sino precisamente para poder ser felices. Para trascender. Y aquí hay un último poema para terminar con lo de San Agustín, que se llama El tiempo. Y dice así: ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo sino eternidad. Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. San Agustín de Hipona, Confesiones 11, 14, 17. Alejandro, ¿qué piensa de este poema así? Bueno, Un pues análisis. es un poema bastante complejo, ¿no? Porque nomás el tema, el tiempo, temas controversiales como la vida, como la muerte, pero él juega con lo que nosotros nos podemos preguntar, ¿cierto? Pero ¿cómo puede ser mañana si es que ni siquiera ha llegado hoy? ¿O cómo fue si estamos en un presente, ¿sí? Juega con esas tres connotaciones, pasado, presente y futuro. Y de pronto uno puede llegar a una conclusión y decir, pues simplemente vivimos al día, como dicen muchos, un eterno presente o un eterno mañana, ¿sí? Y me remito directamente a la Biblia y dice, no vivan por el mañana, sino vivan el presente. Porque si ustedes viven por el mañana y se preocupan por el mañana, no van a vivir en realidad, ¿cierto? Pero, de todas maneras, hay una entelequia. Sí, claro. Bueno, algo que uno no puede explicar. Claro, es la pregunta. Perfectamente, entonces Sí. es algo tan perfecto y tan bien hecho que uno puede decir quién lo hizo o cómo es, Sí. porque yo no Y no logro se entender. puede decir que fue creado en un momento, porque no puede haber un tiempo dentro de otro tiempo. Claro, ahí O sea, está la entelequia. Pudo haber existido un tiempo sin tiempo, o sea, de no existir nada, ni tiempo, ni espacio, ni nada. Y perfectamente ahí es donde entra la teología cristiana que veníamos hablando. Dios es el mismo tiempo. Y lo vemos repetitivamente los años en la celebración de la vigilia pascual. Cuando se erige el cirio pascual se dice, Dios es ayer y hoy, Y siempre. principio y siempre, y será por los siglos de los siglos. Entonces, desde la teología cristiana, Él es el mismo tiempo. Ayer, hoy y Y siempre. voy a hablar voy a leer acá un párrafo que habla
acerca de la esencia de Dios según San Agustín, y que nos puede hablar acerca del tiempo, comprendiéndolo desde esa perspectiva. Y dice: al hablar de Dios, Agustín subraya que es infinito y por tanto incomprensible para nuestro entendimiento humano y finito. Todo lo que el hombre es capaz de comprender no es Dios. Dios entra en el misterio, es misterio, y por ello Agustín también recurre a la teología negativa, cuando dice: Dios se conoce mejor mediante la ignorancia. Pasa algo perfectamente igual con el tiempo. Se puede entender la teoría gravitacional con la cuántica. Sí. Entonces, si se pueden entender esas dos como es casi como una sola, podemos entender el pensamiento de Dios. Sí. La NASA hace 2 años, se determinó y se puso la meta de ver cuánto tiempo tenía la Tierra, el universo de creación, cuál era su edad, por decirlo de una manera. Sí. Y empezaron a ver y llegaron a un punto en que decían: pues según nuestras cuentas da tanto, pero nos hace falta un día. Y recurrieron a miles de expertos, de científicos, de astrólogos, bueno, de toda clase, y la respuesta en teoría se la dio un sacerdote. El sacerdote era amigo de un astrólogo, y el astrólogo le dijo: hermano, vea, nos pasa esto y esto, y no hemos podido terminar el estudio porque nos falta un día y no sabemos qué pasó. Vimos si era un eclipse, un solsticio, nada, todo nos concuerda excepto ese día. Y el sacerdote le dijo: una vez Jesucristo le preguntó a Pedro: ¿tú crees en mí? Y Pedro le respondió: claro que creo en ti, Señor. Pero ¿cómo me vienes tú a decir que eres el Mesías si hasta ahora te conozco? Pero creo en ti. Y entonces Pedro le dijo, en forma de reto le dijo: si usted es el Mesías, cambie el día por la noche, cambie el sol por la luna, y creeré que tú eres el Mesías. Muchos dirían: pero este tipo está loco, ¿cómo va a decir entonces el sacerdote que por el hecho de que Jesucristo haya hecho eso, entonces es el día que falta, si ni siquiera tenemos certeza de si el mismo Jesucristo vino a la tierra? Y es ahí precisamente lo que hablábamos. Solamente quien tiene fe lo puede entender. Quien no tiene fe tiene miles de dudas y no logra entenderlo. Pasa igual con el poema. No se necesitan tener miles de estudios para entenderlo, simplemente saber que vivimos en un tiempo, y de que San Agustín lo que hace es masticarle esas cosas para que las demás personas en la época de él y aún en la época de nosotros lo pudiéramos entender. Santo Tomás también dice que Dios es la misma creación. Él creó el mundo y es la misma creación, que él contiene todo el universo. Porque la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sí, usted despeja la ecuación E igual a mc cuadrado, sí, y despeja masa, y masa es energía sometida a una aceleración inversa al cuadrado. Todo lo que desató esta fracción de este poema, ¿no? Sí. Hablamos ya de supuestas creadores hasta la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y yo la vez pasada hablaba con el profesor y le decía que Aristóteles hizo algo muy significativo para la filosofía y que aún hoy en día lo podemos ver, y es que él determina que hay una sola sustancia pero 9 accidentes. Entonces nosotros lo determinamos para aprendérnoslo en Suscancuare Paluticía. Ya si quiere, profe, sí, sus de sustancia y cantidad, cualidad, relación, sí, posición, lugar, tiempo, situación y hábito. Son 9 accidentes que perfectamente se acoplan a toda o a cualquier vida humana, y una sola sustancia, llámese como se llame. Claro. Y parece ser que los poetas místicos utilizan esas 9 elementos. Claro, esos son 9 como simbología de la poesía mística. Claro, o sea, lo que hace Aristóteles, él determina una sustancia y 9 accidentes, porque él no puede decir esta mesa es sustancia o este micrófono es sustancia. No, estos son accidentes de la verdadera sustancia. Y determina 4 causas: causa de ser, causa de esencia, causa de movimiento, y algo. Inclusive el mismo Albert Einstein la utiliza para poder determinar la teoría de la relatividad. Él dice: nada está vivo si no se mueve, nada es si no está en movimiento. Y algo parecido lo hace, hablando en términos filosóficos, ¿no? Pero ya en términos matemáticos y físico-matemáticos lo hace Albert Einstein de otra manera.
Y esos símbolos se utilizan es para que no se entienda la misticismo como una cuestión mundana, ¿no? Exacto. Algo parecido a lo que hacía Da Vinci. Da Vinci escribía con la mano izquierda y muy contrario a lo que hacemos nosotros de la arábiga, exacto, como los árabes, escriben al contrario. Cuando hacemos un grafiti, pues un siglo, dijo, un instante. Y dijo, ¿y para ti qué es 1.000.000? Dijo, una moneda, regálame una moneda, espérame un segundo.